mucho más sabor. El ingeniero Carlos Carrascal. Igual dijo Marco Vinicio Bedoya en vida. En vivo, Claro, en vivo. Gusto saludarlo. El micrófono se te vino abajo. A ver, al momento del gol. Ahí Víctor Hugo, exactamente. Ingeniero Carlos Rabascal. Mi querido Robert, ¿cómo vas? Cuánto gusto. ¿Por dónde empezamos con el catálogo que tenemos de temas? Siempre se comienza por el principio. Eso no hay que darle vuelta. La decisión tomada por el gobierno del Ecuador de incursionar en la embajada mexicana. ¿Cuál es su lectura? Un error, una irresponsabilidad. A ver, es evidente que hay una agenda nacional y consecuencias internacionales. La agenda nacional era básicamente la reposición de la imagen y la aceptación y la credibilidad del presidente de la República, porque es obvio y evidente, y para todos es conocido, que no se puede pues atacar, incursionar sin la autorización correspondiente una sede diplomática. A tal punto que ya la respuesta la ha dado la OEA, y la OEA está integrada por los países de los estados americanos, y ha sido contundente en ese sentido. ¿Cómo considera usted la resolución, Carlos? La resolución es lo que tenía que pasar, es decir, porque hace el llamado a los dos presidentes, tanto al de México como al de Ecuador. A ver, primero analicemos los puntos. Sí, hay como creo que 10 puntos, ¿verdad? Sí. Primero, el rechazo categórico a la incursión de la sede diplomática de parte del Estado ecuatoriano. O sea, y en eso que ese es el tema central. Sí. Ese es el tema central. Ahora, de que el Ecuador diga, me pegaste primero y yo por eso también entré y pegué, eso es un argumento que no es que no tiene sustento. Es decir, se ha tratado en el Ecuador de justificar lo injustificable. ¿Qué cosa? La decisión también de México, de la concesión del asilo político. No, porque, a ver, lo que pasa es que Mayra, Roberto y Víctor Hugo tenemos que ver, a ver, ¿para qué existe el derecho? ¿O qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas que se establecen dentro de los marcos jurídicos, llámese nacionales o internacionales, donde establece un ordenamiento para la conducta de los países, el comportamiento de los países. Y ese ordenamiento que establece cuál debe ser la conducta, el comportamiento de los países es claro y está establecido en 1954, en la Convención de Asilo Político, que es la que todo el mundo está indicando, ¿verdad? Esa convención norma lo que dice Víctor Hugo y norma lo que dice y lo que todos tenemos que cumplir. Claro. Es decir, los estadistas, el jefe de Estado, claro, tienen, como usted sabe, tienen la exclusiva responsabilidad, claro, entonces, de cumplirlas. Correcto. Entonces, ¿y qué dice eso? ¿Y qué dice ese convenio? Que quien decide el asilo político es el país requiriente, sin perjuicio de que haya otro tipo de temas internos. Y son los países intervinientes en el Consejo Permanente de la OEA los que han dicho, rechazamos categóricamente porque se ha violado el derecho internacional y el Ecuador no debió haber incursionado, no debió haber atacado a la sede diplomática, y eso es mundial. Y en el punto 6 de esa resolución, el punto 5 puntual, también dice la organización. Reafirmar que sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, es deber de todas las personas que disfrutan de estos privilegios e inmunidades respetar leyes y reglamentos del Estado receptor. En este caso, ¿cuál es el Estado receptor? Ecuador. Y que también tiene el deber de no interferir en los asuntos internos del Estado receptor. Así es. Pero el que califica el asilo político es el país requiriente. Por tanto, si el país requiriente define el asilo político sin perjuicio de que haya sentencias ejecutoriadas y toda la cuestión, sencillamente pues lo tiene todo el derecho a hacerlo. Es decir, gústenos o no nos guste. Si al Ecuador no le gusta, pues sálgase de la convención, sálgase de los tratados internacionales que ha suscrito, pero ya esto no tiene no tendría carácter retroactivo. Pero ¿qué es lo que va a pasar luego? El día de hoy, México, ¿qué ha dicho? El día de hoy México ha dicho que va a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y esta resolución de la OEA le da
piso, le da fortaleza al Estado mexicano para tener una demanda mucho más potente. ¿Qué es lo que Entonces, pasará? esto puede tener... A ver, esto no va a ser algo de corto plazo. Por lo general, estos temas de cortes internacionales de justicia van a tomar un tiempo, y ese tiempo es de largo plazo. Ahora, ¿qué pasará? Pues primero comencemos por el proceso. Hay dos instancias, uno escrito y otro oral. Y Ecuador tendrá que recurrir a esas instancias, porque si no va a estar en indefensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudiese pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Porque no tenemos la bolita de cristal. Sí. Ya, No ¿qué todavía. pudiese? No todavía. ¿Qué pudiese pasar? Puede pasar una sanción en que se le requiera al Ecuador una disculpa pública, que tampoco la ha dado, ¿verdad? Y no piensa darla, porque es evidente que la argumentación del Ecuador va por otra vía, y es muy débil la argumentación del Ecuador. O puede también pasar una sanción de carácter económico. Ahora, parecería que Coincide México... usted con el exmandatario Rafael Correa. ¿En qué si sentido? de sancionar a Ecuador económicamente no le afectan al gobierno, sino al Estado ecuatoriano, que somos todos. A ver, yo no estoy diciendo que hay que sancionar al Ecuador. Yo lo que estoy diciendo es qué es lo que pudiese pasar. Yo como ecuatoriano no quiero que sancionen al Ecuador, pues De eso es ninguna evidente, forma y manera. ¿verdad? Yo defiendo al Ecuador en ese sentido, pero no puedo Claro, pero puedo no hacerme podemos loco ocultar, sí. y ocultar lo que pasó. Sí. Ahora, ¿qué pudiese pasar? Una sanción económica. Ingeniero... ¿Qué pudiese pasar? Una exigencia de disculpas públicas, que sería esa la de menor... Ya se adelantaron porque de acuerdo a la canciller se prepara y las disculpas públicas hacia México, señaló la noche de ayer. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque eso sería lo que cabe. Y veamos en medio de a todo qué esto. viaja el presidente de Ahora, la República. lo el que día sí de hoy está a claro, Miami. lo que sí está claro es que hay mucha inexperiencia, mucha sí, improvisación sí, sí. en el gobierno de Daniel Noboa. Inexperiencia e improvisación de parte del propio presidente, inexperiencia e improvisación de parte de su propio equipo de gobierno, que no ha sabido manejar este tema. A ver, perdónenme, si yo fuera presidente de la República, yo hago respetar el derecho internacional, porque hemos suscrito. No se trata de Carlos Rabascal si tiene huevos o no tiene huevos. Se trata es que hay que hacer cumplir las Respetar leyes. el derecho internacional. El derecho internacional, porque si todo el mundo va a incumplir las leyes, entonces estaríamos construyendo una cultura de la ilegalidad, una cultura de la transgresión, y estaríamos viviendo en una anarquía, imagínense. Pero no transgredió el presidente de México al hablar de un proceso electoral, porque las declaraciones de él está entrometiéndose en un problema interno de Ecuador. Carlos. Mira, Víctor Hugo, en buena hora preguntas esto, porque yo lo que creo que el Ecuador está perdiendo la profundidad en los análisis y en los debates. Si uno comienza a escuchar a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se refiere al hecho, pero en ningún momento está diciendo que quien mandó a matar, ni mucho menos. Lo que él está diciendo es lo sucedido en el Ecuador afecta de hecho un proceso electoral. Y lo llevó a México diciendo esto, si pudiera, es decir, hizo un símil, ¿verdad? Pero no es que criticó, no es que interfirió. Lo que pasa es que aquí ya en el Ecuador, estas polarizaciones de carácter ideológico, de gustos, de disgustos, de simpatías y antipatías, las quieren interpretar de acuerdo a los intereses de cada uno. Coincidencia que a pocas horas que se dé el primer debate presidencial en México, lanza precisamente esa Pero eso es un manejo político de México en lo interno de México. ¿Qué tiene que ver con el Ecuador? Con la embajada, o sea, no podemos ocultar eso. Y solicitarle por parte del presidente de la República de Ecuador, en este caso, la salida de la embajadora de México. Eso fue un despropósito. Eso fue un despropósito. O sea, a ver, es evidente que había una línea de acción ya determinada, había una estrategia, y el presidente estaba consciente que había bajado su nivel de aceptación, su nivel de credibilidad, ¿verdad? No solo frente a la consulta, sino de cara también al 2025. A ver, seamos francos. El man está en campaña, pues no. A ver, no inventemos la pólvora. Usted es un hombre, ingeniero Carlos Rabascal, a través de las ondas de Radio Morena, podemos agilizar esto porque usted tiene experiencia para también tocar otros temas. Agilicemos el café también, Roberto. Ya está por venir. A ver,
usted señaló algo tan elemental y me atrevo a hacerle este tipo de consultas porque un hombre que ha manejado tanto tiempo entrevistas, la información, la opinión, con esa experiencia vivida. A ver, ¿qué hay de malo en esto? Cuando hay una resolución, cuando hay articulados de promedio y cuando se habla a la luz del derecho internacional, a la luz de los pactos y convenios, porque aquí está claramente, si usted mira el artículo 3 de la Convención de Caracas, la del 54, en la parte pertinente dice, en el último inciso, salvo en el caso de no es lícito conceder lo que le preguntaba Víctor Hugo, si no es lícito conceder, hay una herramienta elemental. Ajá. Yo representante, porque usted sabe que es exclusiva responsabilidad del presidente. Vamos a suponer que Carlos Rabascal gane las elecciones. Le tocará a Carlos Rabascal responder y actuar, porque así lo dice la Constitución. Sí, así lo establece. ¿En representación de quién? Del Ecuador. Del Ecuador. No se trata que yo voy a tomar decisiones de carácter personalista. Y eso lo llevo a cada uno de los estados. Estaría representando al Estado ecuatoriano. Y como estaría representando al Estado ecuatoriano, tengo que pensar en ¿qué? Ecuador. En el país, en el Ecuador. Es decir, de que tener conciencia de que cualquier transgresión a las normas internacionales, no es que se va a afectar Carlos Rabascal, no, se va a afectar los 18 millones de ecuatorianos. Y si el día de mañana hay una sanción económica fuerte, ¿a quién afecta? Afecta a los 18 millones de ecuatorianos. Y de darse una sanción fuerte, de económica fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que va a tener una afectación en la economía interna del país y eso pudiese tener o una derivación de mayor temas de iliquidez para el país y por tanto la economía no se mueve, más desempleo, más inseguridad. Carlos, precisamente sobre lo que usted señala, y le consulto al precandidato a la presidencia de la República por Centro Democrático, porque aquí la directiva nacional lo han señalado que hasta ahorita el único nombre que tienen ellos para candidato a la presidencia de la República o precandidato es justamente usted. Entonces, con lo que acaba de señalar, ¿cuáles serían las propuestas del precandidato a la presidencia de la República, Carlos Rabascal, para recuperar la economía de los ecuatorianos? Porque esto es un arrastre. El presidente saliente dejó un déficit en la economía del Ecuador. De acuerdo ahora, recién hablan. ¿Cómo recuperar la economía? ¿Cómo generar empleos? Porque hablaba el candidato que luego fue presidente, allí donde esté sentado, vamos a iniciar el emprendimiento. ¿Y cuántos puestos de trabajo generó la juventud? Y lo mismo el actual mandatario. ¿Qué hacer, Carlos? Es una muy buena pregunta la tuya, Víctor Hugo. Gracias. Porque vas aterrizando el tema a lo que quiere escuchar la gente, al problema cotidiano. Del día a día. Claro, porque hay mucha gente que dice el principal problema del Ecuador es la seguridad. Es que no puedes separar la seguridad de la economía. Sí, la economía no puedes trabajo, separar seguridad, economía, producción y trabajo. Es una línea que está interrelacionada. Y uno de los graves problemas que tenemos en el país, Víctor Hugo, Mayra, Roberto, es que el Ecuador se vuelve monotemático y se vuelve muy superficial. Y ya necesitamos un país que sea serio, necesitamos políticos serios, necesitamos presidentes serios. Estadistas. Sí, necesitamos otra cosa en el país. Porque, a ver, viene, entonces, ¿qué es lo que pasa? Decimos, para resolver los problemas del empleo, para resolver los problemas de la economía, primero tenemos que resolver, dicen estos gobernantes que ya han pasado, los problemas de carácter fiscal. Y la única cosa que tienen en la cabeza es más impuestos, más impuestos. El más fiscalista impuestos, más impuestos. Que hemos tenido plata endeudándonos más con el Fondo Monetario. Monetario. Plata, y no solo con el fondo, con todo el mundo, con everybody. Sí. Pero es que mira, aquí hay una gran desconexión de la clase política tradicional con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Si el problema es de plata, necesitamos plata. ¿Correcto? Yeah. Los problemas de plata se resuelven con plata. Entonces decimos, es que el país no tiene plata. Y el país sí tiene plata. Claro que tiene plata. Entonces, ¿o acaso no tiene activos productivos? Claro. Pero lo que pasa es que están mal manejados. Empobrecido el país. Pero se ha empobrecido el país de forma sistemática por la ineptitud, la negligencia o por la intención de quererlo empobrecer, porque se construye un país en función para que pocos tengan mucho, muchos tengan pocos y para que los privilegiados sea una élite en la sociedad ecuatoriana. Mira tú,
que entre el año 2010 al año 2023, a pretextos de incentivos tributarios para que haya inversión y para que haya trabajo, que no ha habido ni inversión ni trabajo, por cierto, ¿sabes cuánto ha dejado de cobrar el país de impuesto a la renta? 69.000 millones de dólares. Solo el año pasado, Víctor Hugo, el país dejó de cobrar 6.900 millones de dólares. Entonces, no me vengan a decir que no hay plata. Han fallado en la historia, o por lo menos en estos 20 han años. Sido irresponsables. Han sido irresponsables. No, es que la política, o sea, esa decisión no pasa por el Servicio de Rentas Internas. Esas decisiones pasan de arriba. Vienen desde las altas. Claro, de altas directrices. Entonces llegó el café. Entonces hay una gran desconexión con la gente. La gente, ¿qué es lo que quiere? Vivir en paz. Pero esa desconexión la hacen a propósito las autoridades representantes de la función ejecutiva. Definitivamente a propósito, por una sencilla razón. ¿Quiénes han gobernado los últimos 7 años en el país? A ver, son representantes de las élites. No ha gobernado el poder popular, no ha gobernado el pueblo ecuatoriano, no se ha gobernado con una visión humanista. Pero cantaban las canciones del Che, pues. Cantaban. Bueno, pues eso es otra. Y gobernaron. Pero en los últimos 7 años que cantó las canciones. A ver, es que no puedo tampoco dejar en los últimos años es Moreno con su combo, Lazo con su combo, y ahora Daniel Noboa. Pero antes Rafael Correa, pero también no persiguieron para los evasores tributarios en los 10 años de gobierno. Y esos son los que hay que corregir, pues, Víctor Hugo. Es que ese es el tema. Entonces, porque los unos lo hicieron, los otros lo hacen, y nos quedamos en esa eterna discusión. El que transgrede la ley se tiene que ir preso, punto. Los 3 últimos representantes del sector de estos evasores de impuestos, pero el otro no, pues. Era el sentimiento popular. Porque el otro no, ¿qué pasa? ¿Que lo ha hecho bien? No, todos lo hicieron mal. Pero si estoy hablando desde el 2010 al 2023. A ver, yo quiero poner algo en la mesa. El contrato social. Fundamentalmente. Pero ¿cuál es el contrato social que tenemos ahorita? Es que el contrato está allí. Lo que no se lo ha hecho es. A ver, usted tiene, le pregunta al común de los ciudadanos. A ver, primera cosa, seguridad, salud, educación. Todos estos gobiernos en los que estamos queriendo hacer la revisión, y una revisión somera. Yo quiero destacar el enfoque social del año 2000, la llegada del señor presidente economista Rafael Correa Delgado, el enfoque social, y un coprotagonista, el señor licenciado Lenín Moreno. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo perdimos el norte? Usted acaba de señalar hace un rato. A ver, una sociedad ecuatoriana que ha sido empobrecida, muy mal administrada y polarizada, discutiendo cualquier cosa que distrae. En la mesa debe de estar economía, política y democracia, si no, no se materializa. Se debe incrementar la burocracia ahora, si usted llega a la presidencia. Discutir eso ya es un absurdo, Víctor Hugo. A ver, comencemos por el principio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el bienestar de la gente. Claro, por eso. A ver, este es un medio de comunicación que llega a las clases populares. Ya. Lo que estamos discutiendo a las clases populares, lo que ni siquiera les interesa el análisis. Lo que les interesa es tener plata en el bolsillo de las familias para poder comprar, para poder vivir. ¿Cómo? Ya, pero si me dejan responder, pues hermano, déjame responder, pues no te me cuidar. El joven quiere trabajar. Hermano querido, cuida tu corazoncito. ¿Ya? Y el otro tema, que no sé si usted, como afiliados, ¿qué tratamiento se le dará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Entremos en la temática, a ver, porque primero tenemos que partir por cuáles son las barreras que no han permitido generar riqueza a efectos de distribuir la riqueza, ¿verdad? Porque ya dije, hay políticas que están distanciadas de la gente, pero vamos a lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que no nos ha permitido generar nuevos actores económicos y qué es lo que no nos ha permitido generar riqueza? Es el hipercentralismo. Sí. Es el hipercentralismo. Totalmente, ¿verdad? De acuerdo. Y fiscalista. Además, pero pasemos eso, pasemos que ya lo hemos hablado, pasemos eso, vamos al hipercentralismo. Porque el 90% de la economía del país está concentrada ¿en dónde? En Guayaquil y en Quito. Sí. Ya, ni siquiera estoy hablando de Guayas y Pichincha, estoy hablando de Guayaquil y Quito, 2 ciudades, no estoy hablando de provincias, forman parte de provincias, sí, pero Guayaquil y Quito. ¿Qué significa eso? Que si tú concentras tu economía en Guayaquil y en Quito, en 2 ciudades de 221 ciudades, ¿verdad? Que estás descartando, estás
excluyendo la posibilidad de generación de riqueza en el resto del país. ¿Por qué? Porque el hipercentralismo te lleva a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Romper el hipercentralismo. Porque en otras partes del mundo, ¿verdad? Cuando no hay oportunidades en la ciudad o provincia de origen donde tú vives, vas dentro del Ecuador y emigras porque en otro lado hay oportunidades. Aquí eso no lo puedes hacer porque todo el mundo quiere venir a Guayaquil y Quito porque en los otros lados pues no hay posibilidades de generación de riqueza. ¿Qué hacer? Regiones autonómicas descentralizadas. ¿Para qué ir a regiones autonómicas descentralizadas? Cada región agrupa provincia. Esto ya está en la Constitución, pero hay que profundizar. Hay que profundizar. Vaya forma la parte de la región 5. Sí, pero todas esas cosas hay que profundizar y hay que mejorar y toda la cuestión. ¿Por qué? Porque necesitamos convertir nuevos actores económicos. Entonces, cada región que agrupa provincias, ¿qué va a tener? Primero, su propia visión de desarrollo, su propio plan de desarrollo. Desconcentras la política para llevarla, la acercas a cada región a su pueblo, hay mucho mayor participación ciudadana y potencializas las fortalezas productivas de cada una de las regiones, pero les das capacidad autonómica en el manejo de sus propios recursos. De acuerdo a la Constitución, ya 8 regiones, no serían. Sí, entonces ya no vas a tener al alcalde, ya no vas a tener al prefecto mendigando pues en el Ministerio de Economía y Finanzas para que le den la plata que por ley le corresponde, porque ya la va a manejar ellos mismos, evidentemente al amparo de un Estado unitario, devolviendo un porcentaje de asignación a lo nacional. Entonces comencemos por ahí. Es decir, el presidente no delegaría en cada provincia un gobernador, sino que habría el gobernador sería de elección popular. Entonces tú le das la competencia a cada una de las regiones para que comience a activar económicamente. Y si comienza a activar económicamente, generas crecimiento económico. ¿Y qué es el crecimiento económico? A ver, esta radio, voy a poner un ejemplo más micro para que se me entienda. La empresa dueña de esta radio, por ABC motivo, tiene una caída en las ventas. Ya, no digo que haya sucedido, pero evidentemente en una economía como la actual, todos hemos tenido una afectación. ¿Quién no ha sufrido? ¿Verdad? Una disminución en las ventas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si hay una disminución en las ventas voy a tener problemas, porque los gastos siguen siendo los mismos. ¿Y cómo voy a financiar los gastos? Entonces la idea no es despedir. La idea, ¿cuál es? Es tratar de recuperar el nivel de ventas que tenía. Sí. ¿Qué voy a hacer? A ver, seamos creativos. ¿Qué voy a hacer? Mejoremos las otras líneas de negocio que nos permitan mejorar los ingresos. Y entonces tú ahí comienzas a tener un crecimiento económico. Igual tienes que hacerlo con el país. En el país tienes que hacer a ver, la región 1, ¿en qué soy fuerte? Soy fuerte en agricultura. Ok, ahora pasemos a la agroindustria. Claro. ¿Ya? Dale valor agregado. ¿En qué más soy fuerte? Oye, esta región es muy bonita, pero no tenemos una planificación de desarrollo urbano de la ciudad. Turismo. Entonces vas creando nuevas líneas, ¿verdad? Pero adicionalmente dice, bueno, pero acá el problema es que tengo muchos pequeños productores que no alcanzan a tener un crecimiento y un desarrollo por varias razones. Entonces, ¿qué hago? Si la tenencia de tierra para el agricultor familiar campesino es apenas de 2 hectáreas, 3 hectáreas, etcétera, etcétera, nunca va a salir de la subsistencia. Entonces, tenemos que mejorar ese encadenamiento, esa fortaleza de la producción. Establezcamos un sistema cooperativo de producción, comercio y servicio a través de trabajadores asociados, de pequeños productores asociados, etcétera, etcétera. Entonces voy fortaleciendo el potencial productivo del Ecuador y en vez de ser pequeños los pasos a medianos y después a grandes. Entonces ya van a ser sujetos de producción mucho más potentes, eliminando las cadenas de intermediación. Entonces luego dice, pero el mercado ecuatoriano ya no me basta. Es decir, ya estoy cubriendo el mercado ecuatoriano, pero ¿cómo crezco más? Entonces, si paso de la producción primaria, en vez de producir cacao, ya también produzco chocolate elaborado, salgo del monocultivo. Valor agregado. Valor agregado. Dice, ¿y por qué no puedo exportar? Así es.
Entonces ya vas tú generando una presión en la economía y vas teniendo un crecimiento económico. Entonces partes de un crecimiento interno, que lo llaman los economistas un crecimiento endógeno, y ya pasas a un crecimiento externo. Entonces, pero eso es parte de un proceso. Entonces, ¿qué vas resolviendo? Problemas macroeconómicos, porque vas generando mayor ingreso para el país, en este caso para la región, pero también para el país. Y por otro lado, vas generando el problema de trabajo, porque estás formalizando la producción y formalizando el trabajo. Y tiene un efecto adicional, es que si tú formalizas a través de todos estos sistemas cooperativos la producción y el trabajo, ¿dónde vas a tener incidencia? En la seguridad social. Pero es que ahí tenemos los afanes de unos cuantos y que no logran y no entienden que el ganar debe ser para todos. Pero es que ahí tienes tú, es que tú no te puedes quedar con el problema en el sentido, o con el riesgo. Hay el afán de unos cuantos. Pues el afán de unos cuantos que son los que han tenido y han ostentado. Entonces, ya los tienes que cortar a esos. Porque lo que uno tiene que hacer es asegurarle al pueblo ecuatoriano, a esa persona que me está escuchando, a esa persona pobre que me está escuchando, que tiene que tener la posibilidad de tener ingresos en los bolsillos. Usted habló de trabajo, consulta popular, el contrato por horas y a plazo fijo. No, yo no estoy de acuerdo con el contrato de trabajo por horas. Y no además de la eso consulta se llama popular, precarización. ¿Y el resto, las 10? Y el otro, arbitraje, usted en honor al tiempo. Usted se parece a esos equipos de fútbol. En honor al tiempo, recuerda que usted ha estado en esto. Ya, en honor al tiempo. 729. El tema del arbitraje tampoco no. Tampoco tres no. preguntas, no. Ya, vamos a lo siguiente. ¿Y por qué no? Pero mira tú la incoherencia y la descoordinación del presidente de la República. Mira, ¿qué ha dicho en relación a esa pregunta del que es ratificar el arbitraje del arbitraje internacional? El Estado y dice claramente, esto nos permitiría traer inversión extranjera. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Sí. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Sí, sí. Ya. ¿Qué inversión extranjera, Roberto, va a venir? Si no hay garantía si te ve, si el mundo entero, no el Ecuador, el mundo entero vio que se violenta tratados internacionales, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿Qué seguridad jurídica va a haber? Y sin el sí o el no hemos perdido todo lo que se nos ha presentado. Y hemos tenido casos e historias que hasta nuestro propio procurador va a allanarse. Esto hay que mirarlo de todos lados. Sí, porque siempre han fallado los procuradores, los abogados defensores del Estado ecuatoriano. A ver, aquí el problema del Ecuador. ¿Y qué garantiza que con Carlos Rabascal no fallaría nuevamente? Mi trayectoria, pues, Roberto. Les digo, Víctor Hugo, ya hasta me confundo. Seguramente es por la edad también de ustedes dos. No se preocupe. Estamos entre amigos. Por ahí vamos, maestro. Mi trayectoria, pues. A ver, yo no soy un desconocido en el país. No. A ver. Si tú analizas mi coherencia de pensamiento, ¿acaso yo la he cambiado? Desde que a lo mejor salía a la vida pública, ¿no? Porque antes, pues a lo mejor no me conocía la gente, pero yo tuve 14 años haciendo comunicación, claro. Soy ingeniero comercial. Tengo mi propia empresa, tengo la fundación casualmente enfocada a economía social y solidaria y fortaleciendo el sistema cooperativo, que estamos formando política pública y capacitando a los pequeños productores. Es decir, yo nunca me he desviado de mi visión humanista, yo nunca me he desviado de mi visión Aquí hay que atender es al pobre, aquí hay que atender es al pueblo. Ya basta de generar gobiernos que atiendan tan solo a los privilegiados, a los que ya tienen dinero. Y el otro tema, una reforma tributaria con progresividad, no para castigar al pueblo con IVA, sino que los que más tengan paguen más, los que menos tengan paguen menos y los que no tengan no paguen. Tema del IES, suficiente con haber cambiado. Si le pregunté. No pregunta, dice que no le he respondido. Le pregunté. A ver, ¿cuál es tu pregunta? A ver, suficiente con cambiar las reformas que se han dado, 5 miembros que manejen el Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La solución no pasa por ahí. Y meterle la mano eso, plata. Eso, mi querido Víctor Hugo. Sí, no tengo Alzheimer, hermano, sí sé cómo te llamas. No, pero no me dicen nada. Pero es que no me dejas responder. A ver, incrementar el consejo directivo es meterle más manos políticas a la seguridad social. ¿Y cuál ha sido el problema de la seguridad social? Que todas esas manos son traviesas. Pues, no resuelven los problemas neurálgicos de la seguridad social. Incrementan los problemas. ¿Cuál es la columna vertebral de la seguridad social? ¿Son los aportes o no son los aportes? Claro. ¿Y los aportes de dónde vienen?
de los trabajos formales. Es que eso es lo que ¿verdad? piensan quienes Entonces, han ¿dónde hay administrado? que trabajar? Hay que generar el trabajo formal. ¿Cómo vamos a generar el trabajo formal? A través de lo que estamos hablando. A ver, las regiones autonómicas descentralizadas y los sistemas cooperativos que en España, Italia, Francia, Argentina, Perú están dando resultados. Tecnología de lo obvio, mis queridos amigos. Imitar, igualar y superar. Pero no, aquí lo que estamos concentrados es en el que llega a la política o a ocupar un cargo en la institucionalidad, piensa que solamente puede enriquecerse de él. Y ese es un delito. El servidor público tiene que beneficiar es al pueblo ecuatoriano. Claro. Ingeniero Carlos Rabascal. Muy bien. Firme con un sí o un no. Firme en la aspiración El melexista sí. presidencial. También. También. Firme en la aspiración presidencial. Por ahora, vamos a participar y vamos a llevar una propuesta disruptiva, vamos a llevar una propuesta diferente y vamos a trabajar en territorio y vamos a gobernar desde el territorio, no desde Carondelet. En Carondelet y en los ministerios que se me queden los técnicos, pero la política pública la voy a establecer yo como presidente de la República. Ha sido el ingeniero Carlos Rabascal, precandidato a la presidencia de la República 2025. Nos vamos a una pausa.